Bueno, creo que el cambio de programa cambió algunos tamaños de letras y cosas, pero la imagen ya era borrosa desde el principio y es esta película que se llama Volver al Futuro, que aparte de que es una película muy linda, plantea esas cosas raras, ¿no? De moverse a lo largo del tiempo, que siempre es a la vez divertido y confunde, ¿no? Porque nos altera esa idea, esa realidad de que el tiempo es una flecha unidireccional. Las conclusiones de esta charla me parece que se sintetizan bastante bien en esta canción que popularizó la Mercedes Sosa en su momento y captura esto de que todo cambia. Entonces, un poco mi charla, después de casi 60 años de vivir en la Sierra de San Javier, se siente bastante identificado con esta idea de que cambian los paisajes, cambia nuestra forma de ver nuestros paisajes, pero de alguna manera no cambia los vínculos afectivos, en este caso con este ecosistema. Que en la visión más clásica de la que yo me alimenté durante etapas tempranas, tenía esta idea más o menos yo digo, el modelo museo de las áreas protegidas. Museo en el sentido de que tratan de conservar de alguna manera un pasado. No tengo nada contra los museos, me encantan los museos. Pero me parece que esa idea captura de que había que conservar algún pasado. Pero esa idea es problemática por un montón de cosas. Primero, no sabemos qué pasado. Queremos proteger o conservar antes de la llegada de los humanos. Bueno, antes de la llegada de los humanos había otro clima. Y aparte había especies que ya se han extinguido. Toda la megafauna que extinguieron los humanos hace 15.000 años, 10.000 años, ya no está, ya no la podemos restaurar. El pre-europeo, entonces decían, bueno, conservemos los pre-europeos, eso es otra cosa. Los europeos vinieron a alterar las cosas. O sea, podríamos sacar las vacas, por ejemplo. Eso sí sería más o menos factible, pero pre-europeo había sociedades que estaban ahí cazando, prendiendo fuego, que ya no existen. O pre-moderno podría ser otra cosa. O sea, cada una de esas ideas de tener un pasado de referencia para conservar o para restaurar son de alguna manera problemáticas. Y otra cuestión problemática de lugares como la Sierra de San Javier es el entorno. Es decir, hacer el museo me implica poner barreras, entonces, pero ahí nos encontramos con que hay un entorno inerte, entonces esto es muy artificial, hay que tratar de conectarlo con lo que está afuera del área protegida, pero ese conectarlo nos pone en el problema de tener que interactuar con el entorno, que por ejemplo me bombea especies invasoras. Entonces queremos hacer una zona de amortiguamiento que tiene que tener una dureza variable y no sabemos bien qué significa. Y la reacción de manejo típicamente es restringir el uso de alguna manera. Ante todas estas cuestiones, por el grado de urbanización y de periurbanización de la Sierra de San Javier, que tiene un entorno muy transformado, nuestra idea muchas veces es que la antropicidad, o sea, las influencias humanas son un problema, y en ese sentido San Javier es una especie de parque de segunda, ¿no? No es tan natural como, no sé, como Baritú o El Rey, está transformado, y eso resultaba frustrante para esta visión de cómo hacer un área protegida. Bien. Ahora paso a contarle un poco qué está pasando en la Sierra de San Javier, que la tienen ahí, no les tengo que contar mucho los detalles. Veamos qué pasa en el Pedemonte Oriental, que exactamente es donde yo vivo hace 58 años. Esta es la vista desde el balcón, de la primera curva importante en el camino a San Javier, el año 38, donde se ven fincas cítricas, todas las lomas de Imbó y las lomas de San Agustín deforestadas, y atrás campos básicamente de caña de azúcar. Si uno quiere repetir esa foto hoy, para empezar no puede, porque está lleno de árboles. Pero sí la podemos reconstruir con Google Earth. Y ven que hay
algunas líneas se mantienen, hasta algunas casas se pueden identificar, ahí se puede identificar la casa de Pepe Pose, que fue un viejo gobernador de Tucumán, pero después las lomas ya no tienen agricultura, sino tienen o bosque o áreas urbanas, y atrás ya casi no hay campo de caña de azúcar, sino que hay ciudad. Si lo vemos desde arriba, este es el panorama. 49, 77 y 2001, esta es la ruta que va a San Javier. Y nuevamente tenemos, se expandió muchísimo el bosque y se expanden las áreas urbanas, sobre lo que antes era prácticamente todo cultivo herbáceo. ¿Qué pasa en la cumbre de San Javier? Bueno, algo bastante parecido, ¿no? Había mucho menos árboles, mientras que el anterior es actualmente todo esto son en buena medida, estos homogéneos son bosques de ligustro. Hay bosques también más diversos de especies exóticas mezcladas con nativas. En la cumbre no, son básicamente especies nativas, pino y podocarpus, pero también hay una gran expansión del bosque. Fíjense cómo era ese cambio en 50 años y de vuelta. Esta foto ya no tenemos fotos más actuales de esta porque ya no se la puede sacar porque los árboles la tapan. ¿Qué pasa en los valles atrás de San Javier? Este es el Valle de la Sala. Bueno, lo mismo. Si bien hay un efecto medio que exagera el verdor de aquella, porque son distintas imágenes, pero hay zonas, por ejemplo, esto era totalmente pastizal, hoy es totalmente bosque. En solo 20 años el Valle de la Sala se ha ido repoblando de árboles. Y si nos fijamos al sur de la sierra, algo bastante parecido, ¿no? Si comparamos unas fotos aéreas, ya más difícil de palmar, ¿no? Porque esto eran aviones y se movían, entonces las fotos salían distorsionadas. Pero claramente había mucho más pastizales en Villa Nube de lo que hay ahora. Entonces, si comparamos a lo largo del tiempo cómo se ha ido transformando la superficie, vemos que la ciudad se ha expandido, es toda la mancha amarilla, pero todos estos rojos que son pastizales han disminuido muchísimo y ahora hay mucho más bosque en la sierra. ¿Cómo entra esto? Entonces, esto parece una anomalía, ¿no? Para mucha gente. ¿Por qué? Porque tenemos esta visión que, como ustedes pueden ver, de acuerdo a la orientación ideológica, este tipo de mensaje es totalmente transversal a la grieta, ¿no? Básicamente están diciendo lo mismo, página 12, La Nación, Infobae, que tenemos una degradación de los ecosistemas. Y dice lo mismo que es un periodista medio vende humo de página 12, y esto que es una investigadora del CONICET, ¿no? Un fuerte, digamos, mensaje, yo le llamo amarillista, no solo por el estilo periodístico que lo caracteriza, sino porque tiene esta idea de que el mundo está volviendo amarillo. Hay menos verde, hay más amarillo, más marrón, más rojo, si queremos, ¿no? Es lo contrario del verdor. Entonces ya nos contrasta un poco con lo que está pasando en la Sierra de San Javier. Más interesante aún, a escala global hay unos señores que decían, bueno, pintemos esto, ya que hay casi ahora 40 años de las imágenes más de mejor calidad del proyecto Landsat de NASA, desde 1982, son imágenes que tienen una buena resolución espacial, pero sobre todo permiten comparaciones que son muy bien calibradas, ¿no? Pero todo el programa Thematic Mapper de Landsat permite hacer estos análisis que ya tienen 35, 40 años. Entonces dije, bueno, dado que la vegetación tiene esas características espectrales muy particulares, que es muy oscura en nuestro espectro visible y a su vez muy brillante en el infrarrojo cercano, eso permite básicamente mapear cambios en los cambios en el área foliar. Entonces, básicamente, mapear los cambios en la vegetación fotosintéticamente activa a lo largo del mundo y lo pintemos de verde a los lugares donde en esos 40 años aumentó el verdor del planeta y los pintemos de amarillo, rojo, anaranjado, las zonas coherentes con este mensaje. Entonces
Entonces, todas las zonas que son coherentes con esto, es decir, que el planeta se está volviendo más amarillo, más marrón, en nuestro análisis la vamos a pintar de amarillo, marrón, rojo, y las zonas que están en la tendencia opuesta la vamos a pintar de verde. ¿Qué pasó en los últimos 40 años? Hay zonas amarillas y marrones, pero el planeta tiene un proceso súper generalizado de enverdecimiento, greening. ¿Qué pasa con los bosques? Bueno, hay lugares donde se pierde el bosque, ya por la razón, pero hay muchos lugares donde se gana el bosque, ¿no? El balance neto es que en los últimos 40 años aumentó más o menos un 7% la superficie de bosques del planeta. Es decir, que San Javier no está haciendo algo tan distinto. Y en particular, si uno ve lo que pasa en, esto me la deformó bastante, en los Andes, hay una fuerte tendencia, fíjense, a distintos niveles altitudinales, disculpen que ustedes seguramente no ven, entre 1000, 1500, 2000. Para abajo son las barras que, la cantidad de píxeles que perdieron bosque, y para arriba las que ganaron. Entonces en la zona baja de los Andes hay pérdida neta, pero también hay recuperación. Y a medida que pasamos los 1500, 2000 metros, hay claramente una recuperación de bosques a lo largo de todas las montañas del Neotrópico. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ya vimos la foto de lo que pasa en San Javier. ¿Qué otros procesos están emergiendo? Esta es la cuenca del Lule que ha venido estudiando en detalle Joana Jiménez. Estudiando el efecto de la accesibilidad por parte de los humanos sobre la vegetación. Entonces tenemos estos lugares como Raco, que son muy, muy diversos, de paisaje, de uso y de vegetación por lo menos. Y lo que vemos es que en los sitios más accesibles hay muchas más especies exóticas que están aumentando la biodiversidad local. Y un punto interesante que es frecuentemente poco tenido en cuenta es que en general, y este es el estudio más completo para todas las islas británicas, cuando aumentan las especies exóticas, aumentan las nativas también. Es decir, no hay una saturación de especies, no le quitan, digamos, la oportunidad a las exóticas, a las nativas. Entonces, en estos lugares más accesibles de la Sierra de San Javier y de la Quebrada del Lule está aumentando la biodiversidad. Están aumentando formas de vida que prácticamente no existían antes en la Sierra de San Javier. Por ejemplo, las palmeras no hay en las yungas del sur de Jujuy. Ahora ya tenemos una palmera que viene de Misiones, de esa zona. Por ejemplo, todas estas monocotiledonias de hojas muy grandes, tallos cuasi leñosos, cuasi herbáceos, son nuevas especies que están entrando. Entonces no hay solo más especies, sino que hay nuevas formas de vida. Quizá más adaptadas al clima actual, ¿no? Y esto también es coherente con lo que está pasando en el mundo. Estos análisis muestran lo que ha pasado en parcelas permanentes que son repetidas de vegetación en distintos lugares, en los distintos continentes, y considerando los cambios en diversidad. Y fíjense que si bien casi nunca alcanzan niveles de estadística, de significancia estadística, en la mayor parte de los lugares hay un aumento de la diversidad vegetal en el mundo. Y si modelamos, lo que hizo Ellis, cuántas especies originales hay en cada ecorregión, le restamos las que se modela que se van a extinguir y le sumamos las que se modela que están invadiendo, también en casi todas las regiones del mundo, casi todos los biomas, están experimentando un aumento de riqueza de especies. Pero por otra parte tenemos estos otros tipos de bosques. Fíjense que en las zonas accesibles están estos bosques de Ledizia, que es el que mostrábamos en la sala, de ligustro, que es el que mostrábamos para Villanube, de mezcla de ligustro y pino en el Raco.
Y estos tienen características particulares. Por ejemplo, el ligustro localmente muy poco diverso, y aparte me cambia. Esto es las fluctuaciones estacionales, esto es un análisis multivariado, en los bosques de ligustro y los bosques secundarios nativos, las fluctuaciones estacionales de las comunidades de aves. Los bosques están totalmente separados, y generan comunidades muy distintas, y a su vez las comunidades de bosque de ligustro son mucho más variables. ¿Por qué? Porque hay un periodo donde hay muchísimas frutas y después un periodo donde hay muy pocas, ¿no? Entonces las comunidades varían mucho más. Simplemente un ejemplo de que estos bosques alteran los funcionamientos, a pesar de que suman en paisaje biodiversidad. Y otro caso, entonces nos hace mirar este caso del ligustro, ¿no? Que tiene la cosa muy interesante de que me disrumpe, no sé si es una palabra, estos trade-offs funcionales. Por ejemplo, uno puede ser chiquito y habilidoso, o puede ser grandote y rápido, pero no se puede ser las dos cosas. No lo podemos poner a atajar penales a Messi porque nos llenan la cara. Entonces, el funcionamiento global implica que tiene que haber estas cosas, y que si un organismo invierte en algunas cosas, deja de invertir en otras. Y eso se estudió mucho para árboles, ¿no? Todos hemos estudiado las curvas RK de Grimes y no me acuerdo qué otros autores, donde generalmente hay una relación más o menos negativa entre el crecimiento. Uno puede crecer rápido, tener madera blanda, hojas grandes y baratas, con pocas defensas, o puede crecer más despacio, pero asegurarse la supervivencia, y poder crecer en la sombra, qué sé yo. Entonces, ¿pero qué hace el ligustro? Bueno, el ligustro es Messi y el Dibu a la vez, ¿no? No solo crece más, sino que sobrevive más, y además recluta más en la sombra, ¿no? Es decir, es un super árbol, una super invasora, es una nueva forma de vida que se genera en este ambiente. Aparte, está invadiendo muchos otros lugares del mundo, y según nuestros modelos, tiene potencial de expandirse a muchas otras áreas, por ejemplo, de los Andes. Bueno, estos cambios, pongo Burruyacu para enfatizar que no son solo, San Javier está regenerando porque están haciendo áreas urbanas y hay un área protegida, o dos, si uno cuenta la de San Pablo. Bueno, Burruyacu pasa exactamente lo mismo, y aparte tiene la maravilla que tiene datos de 1881, muy comparable, porque el departamento de Burruyacu ha tenido la misma forma en estos 140 años. Y fíjense, hoy en día tenemos menos de un tercio de la carga ganadera que había hace 70 años. No sé por qué eso. ¿Algo me robó el programa ahí o metí un... bueno. No sé. Ponemos de vuelta la fotito, que son muy lindas, y vemos que esto que pasa en la Sierra de San Javier es lo mismo que pasa en Burruyacu en este momento. Es decir, que hay todo un proceso medio generalizado con los bosques de la yunga. Ahora fíjense que acá pasa algo bastante interesante. No solo hay más bosque, sino que hay mucho más combustible. Acá era muy difícil prender un fuego. Explorando las zonas de altura, Ezequiel Araujo hizo esta relación de cómo han evolucionado las cantidades de ovejas, y cómo ha ido cambiando el fuego desde 1920. Entonces ahora hay mucho más fuegos de pastizales, en buena medida porque hay menos ovejas que se están consumiendo el combustible. También otra cosa que observamos aquí es que hay mucho más sotobosque. Fíjense, estas son las parcelas permanentes de la Sierra de San Javier, y lo que muestran es el aumento enorme de especies del sotobosque, los Piper, Eugenia, Alophilus. Para mí lo que es genial es cuando algunos caminan por los límites traseros del área cercada de la reserva de la Facultad de Ciencias Naturales. El área con Pecarí, Corzuela, qué sé yo, no tiene sotobosque, y el área de afuera está lleno de estas especies, ¿no? Piper, Eugenia y Alophilus.
Y también esto muestra la relación claramente negativa, en rasgo hecho por Sofía Nani, entre corzuelas y vaca. Entonces, básicamente, cuando aumentan la vaca, disminuyen mucho las corzuelas y viceversa. Es decir, que está habiendo una recomposición de la fauna también, que la capturamos. Estas son fotos tomadas a 200 metros de nuestro instituto, en cantidades de fauna que disminuyen. Esta es una comparación con el uso, el sendero más usado, el sendero Puerta del Cielo. Sí disminuye mucho la frecuencia de registros de fauna cerca de los senderos, pero cuando nos alejamos a unos 500 metros, ya la fauna es muy abundante. Y no solo la fauna de corzuelas, pecaríes, hurones, ocelotes, sino de esta nueva especie de carnívoro de la Sierra de San Javier. Así como entra el ligustro, hay poblaciones aparentemente silvestres de canis familiares. Bueno, entonces tenemos, acá están los cambios, ¿no? Todo lo rojo es lo que pasó de pastizal a bosque, todo lo anaranjado es lo que se expandió la ciudad. Son cosas que ocurrieron simultáneamente y que en buena medida se explican por qué interactúan. La ciudad genera vida urbana, que es atractiva, por eso hay migración, pero esta ciudad, y por otra parte el bosque, va invadiendo las tierras agrícolas, entonces hace perder productividad agrícola, también favorece la migración de los pobladores rurales, y los habitantes urbanos generan otras demandas del sistema natural que permiten que se recupere. Entonces podemos pensar que, ¿qué tal si nos salimos un poco del modelo de tomar el pasado como referencia y comenzamos a pensar en la Sierra de San Javier como una reserva del futuro? Era esto de Back to the Future. Vemos que la desintensificación ganadera facilita la recuperación de la fauna, pero puede favorecer fuego, puede favorecer invasiones. Tal vez se pierda hasta paisaje. Yo les confieso que para mí era más lindo caminar por la cumbre del Taficillo cuando había más vacas. Ahora hay mucho yuyo, hay algunas especies que se han extinguido localmente, como las chuñas, que les encanta andar en los paisajes pastoreados por vacas. La introducción de especies aumenta la biodiversidad, pero algunos nuevos bosques tienen muy baja diversidad local. El crecimiento urbano, poblacional y económico es el que motoriza las acciones de conservación. Entonces, San Javier quizás ya no es un parque de segunda, es una oportunidad de estudiar un parque del futuro. Y en este sentido, me gusta mucho esta frase que puso Economist hace unos 10 años ya, que los humanos hemos cambiado la manera en que el mundo funciona. Ahora es tiempo de cambiar la manera que pensamos, ¿no?, acerca del mundo. Y también me gusta esta frase de Marie Curie, que supongo que la habrá dicho en francés, pero yo la encontré en inglés. Tenemos que aprender más, así tenemos menos miedo de los cambios. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Se llenó finalmente, para tu preocupación, la audiencia. Bueno, en realidad esta presentación tiene como dos públicos objetivos. Una es más o menos un scouting, es buscar recursos humanos que estén con ganas de hacer gestión ambiental, contagiar un poco eso, contar qué perspectiva hay con respecto a esto, qué posibilidades, y por otro lado contar un poco qué se está haciendo en la Municipalidad de Yerba Buena. Entonces se va a mezclar mucho con, con percepciones personales, que fue meterme en esto que tiene que ver con la gestión ambiental en un ámbito público, y como siempre digo, transitar lugares incómodos y con mucha exposición, digamos que generalmente los biólogos no están acostumbrados o no son de mucho interés. Entonces, una de las cosas que me preguntaba era cómo no terminamos siendo, o yo en mi caso particular, no termino siendo un agente más
que ha sido convocado para trabajar en servicios urbanos y realmente introducir el medio ambiente o la gestión del ambiente en el municipio. Y una de las cosas que me encontré, que fue casi como la llave para empezar a convencer a los políticos, a los tomadores de decisiones, que se tenían que meter un poquito más en esto, fue este artículo que tiene que ver con un trabajo que hicieron unos investigadores del CONICET, de la Universidad de Mar del Plata. Es un ranking de 1050 ciudades de Argentina, donde determinan cuál es la que tiene mejor condición para vivir. Fundamentalmente la condición ambiental tiene una componente en este ranking importante, pero hay muchos otros que tienen que ver con la seguridad, la equidad y una serie de cosas. En ese lugar se ubica 10º en Yerba Buena, primero en Tucumán y primero en el norte argentino, lo cual también era como un buen señuelo para ir a convencerlo al intendente de que se podía trabajar en esta línea para mantener y además para crecer en este rubro, y que para un político puede ser interesante porque además si a la Gaceta le parecía interesante, lo puso en tapa, era como la línea de trabajo. Por otro lado, yo estoy hace 2 años y medio en la gestión. Nos encontramos con esta oportunidad, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas dice, bueno, esto de tratar de discutir a nivel Estado y cambiar ciertas condiciones para mejorar o proteger nuestro planeta, no está funcionando, entonces trataron de hacer una propuesta de que los gobiernos locales, como los municipios, puedan ayudar a cumplir con esa Agenda 2030 y utilizando estos 17 objetivos que, bueno, seguramente los conocen, así que los voy a ir mencionando a través de su icono en cada línea de trabajo. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? El municipio antes de mi llegada, había adherido a la ley Yolanda. Ustedes saben que es una ley nacional que establece la formación de funcionarios en perspectiva de sustentabilidad. Además la reglamentó y lo que pudimos hacer es ponerla en práctica. Entonces, lo que hicimos fue contactar a los amigos, ir a hablar con Ricardo Grau y decirle si el IER quería colaborar en armar la capacitación y la formación para cumplir con la ley. Bueno, accedieron, discutimos un programa y creo que eso fue el puntapié para generar muchos cambios, porque nos permitió interactuar con funcionarios y que escucharan que la naturaleza también tenía mucho para aportar para los ingenieros, desde la parte hidráulica, para pensar que se viene un escenario donde va a llover mucho más en Yerba Buena en las próximas décadas y hay que contemplar otras variables. Laguna de laminación empezó a ser una palabra mucho más usada probablemente por muchos funcionarios y un montón de otras cosas que han surgido de esto. Obviamente, este objetivo que tiene que ver con la educación de calidad se transfirió en este proceso. O sea, la verdad, mi experiencia, es que no hay muchos recursos humanos que tengan conocimiento técnico y que además se quieran meter en la gestión ambiental o que tengan experiencia. Entonces, la forma de solucionar esto fue a través de pasantías. La Facultad de Ciencias Naturales tiene un programa ya de hace un par de años que tiene que ver con la práctica profesional supervisada para acceder al título de grado. Entonces, fueron oportunidades que nos permitieron reclutar gente que comenzó a trabajar en algunos de estos formatos y que hoy está ocupando lugares de toma de decisión en diferentes áreas del municipio, sobre todo en medio ambiente. Algunos no han podido contenerse a la seducción del CONICET y finalmente se fueron, no se quedaron en la municipalidad, pero la mayoría sigue. Tenemos un programa de pasantes que se está incorporando permanentemente, o sea, hay gente que se quiere quedar en la gestión y se queda y trabaja, y quienes se van dejando su lugar, se incorpora otro estudiante en formación. Bueno, otra de las cuestiones que me parece que fueron estratégicas fue la creación de la Escuela de Jardinería y Ambiente, porque esto representa un espacio fundamental, pues evidentemente al empezar a tomar contacto con los vecinos de Yerba Buena, nos dimos cuenta de que hacía falta
información técnica, que ellos puedan acceder a esa información e interactuar. Y ha sido sorprendente una de las ofertas donde la Fundación Miguel Lillo, la Facultad de Ciencias Naturales y otras facultades de la Universidad de Tucumán han colaborado para la constitución de esta Escuela de Jardinería y Ambiente, que nos ha permitido ofrecer una diplomatura, que este es su segundo año, con un cupo de 80 alumnos cada año. Siempre queda gente esperando un lugar para poder hacerla, y muchas otras capacitaciones que tienen que ver con generar ofertas de salida laboral, como los jardineros, capacitación en maquinaria, en bordeadoras y demás. O sea que hay muchos cursos vinculados a esto, pero tiene en su título una variable muy importante, perdón, una parte muy importante que tiene que ver con el ambiente. El ambiente es transversal en esto, y también encontramos un lugar ideal para empezar a dialogar con el vecino de cuáles son no solo sus derechos, sino también sus obligaciones con la ciudad. Bueno, y por otro lado, esto también creo que ha sido estratégico, poder convencer a un funcionario público que a veces tiene un poco de miedo en esto de meterse en esos lugares incómodos, de que se acerque a los lugares de conocimiento científico. Entonces, estas como buenas noticias que fui contando al principio animaron al intendente a acercarse a estos espacios donde se genera el conocimiento y que de alguna manera queda como muy lejano para los tomadores de decisiones, y bueno, participando en diferentes eventos y muchas otras cosas más que han ido generando confianza, porque de eso se trata. O sea, también hay una disociación entre los tomadores de decisiones y los generadores del conocimiento, porque creo que falta ahí una figura clave que tiene que ver con los nexos, o sea, esas personas que puedan conectar a los científicos con los tomadores de decisiones. Y no tengo foto de Messi, eso quiero aclarar, ¿no? En esta presentación no van a ver foto de Messi. Bueno, otra de las líneas importantes fue la idea del concepto de corredor verde. Por ahí a Alfredo Grau le parece muy romántico, digamos, hablar de corredores verdes, pero fue interesante porque permitió entender, por ejemplo, a los concejales de Yerba Buena por qué el municipio tenía que invertir dinero y recursos en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales. Tenía que ver con generar espacios para los vecinos, aun cuando no sea de dominio municipal, que pertenecía claramente a la Universidad de Tucumán. Y tenía que ver con esto, con empezar a conectar la ciudad, y que los corredores verdes representaban un gran valor paisajístico, un valor de recreo, de sosiego y deportivo. Y hoy, cuando uno ve que pasan más de 1.500 personas por semana por el Jardín Botánico, que el 80% son vecinos de Yerba Buena, uno entiende de que eso, o los días que se hace yoga u otras actividades, la mayoría son vecinos que han encontrado en este espacio un lugar de recreo. Bueno, otra cosa interesante tiene que ver con el manejo de los espacios verdes. La Organización Mundial para la Salud dice que lo ideal sería contar en una ciudad con algo así como 9 metros cuadrados por persona, o sea, por habitante de una ciudad. La situación de Yerba Buena es que hasta el año pasado tenía un total de 1.75 metros cuadrados por habitante. Estamos contando solo los espacios verdes vinculados a, estamos hablando de plazas, plazoletas, vinculados a la ciudad. La Sierra de San Javier, que es un espacio inmenso, son 20.000 hectáreas, todos sabemos que son muy utilizadas para actividades deportivas de esparcimiento por los vecinos de Yerba Buena, pero no entra dentro de la ecuación. O sea, ¿cuántos espacios verdes y cuál es la accesibilidad que tiene? Bueno, este año, fíjense, esta gráfica muestra la relación de espacios verdes y las ciudades. Para que tengan una idea, Godoy Cruz en Mendoza tiene algo así como 23 metros cuadrados por habitante, Bahía Blanca tiene 15, hay ciudades o comunas de Cava que pueden llegar a tener hasta 11 metros cuadrados por habitante. O sea que estamos bastante lejos según esto, y en esta primera línea se ubicaba Yerba Buena hasta el año pasado. A partir de la gestión del intendente, de la creación del Parque Previch, por ejemplo,
el Parque La Hoya, el Parque Estado de Israel, que son lugares que ya les voy a mostrar cómo han sido recuperados y forestados. Hoy Yerbabuena tiene una relación de 5.25 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. ¿Por qué es bueno esto? Porque también si uno piensa en el norte de la ciudad de Yerbabuena, que no se ha desarrollado todavía, este criterio se tiene que sostener, y este es el dato que a un intendente le puede servir o va a servir para discutir el desarrollo urbanístico del norte de la ciudad, que probablemente pase en los próximos 15, 20 años. Han surgido el año pasado ordenanzas que tienen que ver con incorporar en la prefactibilidad urbanística una evaluación de impacto ambiental. O sea, antes solo lo hacían los arquitectos de catastro, daban las autorizaciones. Hoy, en la municipalidad, si se quiere hacer un desarrollo inmobiliario en una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, tiene que tener una prefactibilidad ambiental donde se discute, por ejemplo, los árboles que tienen, los que van a ser reemplazados, cómo va a ser compensado, entre otras cuestiones que se tienen en cuenta. Y acá hay una cosa interesante. Cuando yo estaba en la facultad, no sé cuándo se hizo, ¿te acordás cuándo se hizo el shopping del solar? Más o menos, años 90, 10 años, 15, 20. No, más tirando así, entre 15 y 20. Entre 15 y 20 años. Yo me acuerdo que para la construcción de ese shopping hubo toda una movida social evitando o pidiendo que no se cortaran los árboles que estaban en ese predio y que se tenía que hacer algo para salvar los árboles. Básicamente se salvaron la mayoría y lo mismo, y bueno, se hizo el shopping obviamente, y hoy nos toca administrar un cementerio de árboles que se han preservado en ese momento. ¿Por qué? Porque los árboles quedaron, pero se hicieron los subsuelos, o sea, las máquinas trabajaron, y los árboles se terminaron muriendo, porque claramente no era compatible con todo ese movimiento de suelo que se hizo. Entonces hoy la ciudad tiene que invertir más o menos entre 100 y 150 mil pesos para podar o mantener esos árboles que ya están en decrepitud absoluta en algunos casos, que lo ideal hubiese sido repensar antes o tener una evaluación previa a ese movimiento de suelo y tomar la mejor decisión, digamos, antes de hacer esa acción. Bueno, otra cosa que se hizo fue interactuar mucho con organismos de investigación, fundamentalmente con el IER, que nos ha permitido trabajar en el sentido, recién Ricardo hablaba de este proceso como de refaunación, un uso intensivo de las sierras por actividades hoy distintas a las que se hacía hace 20, 30 años, ya no son actividades extractivas o de cacería, digamos. Básicamente la gente ahora va al cerro a disfrutar. Entonces, hemos colaborado en muchas de estas iniciativas que tienen que ver con ver cómo podemos minimizar o mitigar ese impacto de esos usos intensivos que traen como consecuencia positiva una valoración de la conservación que antes no existía. Este último proyecto me parece como el más interesante, que actualmente cuenta con financiamiento de la Fundación Mujeborn, que es tratar de generar algún sistema que nos permita prevenir las posibles inundaciones en la ciudad. Pero me parece también que acá quiero hacer un paréntesis, fue todo un trabajo el hecho de buscar a científicos que se quieran involucrar a jugarse en esto de las tomas de decisiones. Por ejemplo, la ciudad de Yerbabuena hoy tiene una ordenanza que prohíbe el desarrollo en el pedemonte. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo eso se va a poder sostener? O sea, porque hay un principio precautorio que dice, no tocamos nada, pero en algún momento hay que tomar una decisión. Y lo ideal sería tomar decisiones con el mayor conocimiento técnico posible. Así que, bueno, este es un poco ¿cómo decirlo? Un principio de esta posibilidad de generar conocimiento para la toma de decisiones. Bueno, lo que hablaba recién, todas las actividades que se realizan en Yerbabuena sobre el cerro y que son promovidas por la ciudad tienen un fuerte sesgo a la conciencia ambiental, pero generan impacto.
Otra cosa que está cambiando hoy para autorizar, no solo porque a veces financia estas actividades del municipio, eso le da una posibilidad de discutir cómo se va a hacer la actividad, aun cuando es en un área protegida que tiene una autorización directamente de la universidad, por ejemplo, si es que se trata del predio del parque, discutir esto de otra manera, y de hecho ahora tienen que presentar un plan de impacto ambiental, por decirlo entre comillas, para mitigar esa acción deportiva, ya sea una carrera de bicicletas o pedestres. Bueno, vamos a ir acelerando. Otra cosa que se pudo hacer es trabajar con un plan integral del arbolado urbano. Para poder llevar adelante esto, lo primero que necesitábamos era contar con un buen diagnóstico. Se hizo un censo de arbolado. Hay 3 ciudades o 4 ciudades en Argentina que tienen un censo total de arbolado. Hemos usado una aplicación que se llama MuniArbol. La Municipalidad de Yerba Buena tiene una aplicación para tener contacto con los vecinos, donde se pueden hacer los reclamos, los pedidos de servicio y demás, que se llama Muni Digital. Ellos nos han dado el soporte para desarrollar, casi como que fuimos coautores del desarrollo, porque ayudamos a ajustar la aplicación para hacer el relevamiento. Obviamente es mucho más simple de lo que hizo EDET en el 2013, digamos, no necesita un GPS, solo con el celular en tiempo real la foto se subía e iba marcando el geoposicionamiento de los árboles de la ciudad. Lo que está en verde ahí es una muestra, son los árboles, la presencia de árboles. Lo que está en rojo son las ausencias, que eso también se ha marcado. No voy a hablar demasiado del censo, esos son algunos resultados. La ciudad está dividida por distritos, son 6 distritos y San José. Se ha relevado toda la ciudad, generando un total de algo así como 33.200 ejemplares arbóreos en el dominio público. Y, bueno, resultados o cosas que son sumamente interesantes para las gestiones, determinar cuántos árboles están en estado crítico, cuál es el estado crítico más significativo, que tiene que ver con la inclinación de los árboles, el ahuecamiento, pensar en un reemplazo, cruzar esa información con la ordenanza municipal de los árboles que no se pueden cultivar y pensar en un reemplazo. Y bueno, y abrió las posibilidades de hacer muchas otras cosas interesantes, como por ejemplo esa base de datos generada que nos permite identificar cada especie y reconocer. Bueno, ahora se está empezando a trabajar en alguna idea que nos permita a través de imagen, con el apoyo del Instituto de Ecología Regional, separar o poder segmentar copas de árboles en el interior de las propiedades, o sea, que es donde sabemos que hay mucho más árboles. La Organización Mundial de la Salud habla de que es necesario que haya un árbol cada 3 habitantes. Ya sabemos cuánto tenemos en el dominio público y con esto podríamos generar una herramienta para conocer por lo menos, no el estado, pero sí las especies y la abundancia de árboles, las especies y la abundancia que hay de árboles en todo Yerba Buena. Bueno, toda esta información ha ido generando, o sea, digo, desde el dato técnico, hemos podido conseguir que el municipio, es más fácil conseguir que el municipio invierta en recursos como la compra de grúas, alquiler de equipamiento y hacer mucho más tecnificado este servicio a partir de poder mostrar esto. Yo creo que eso ha sido una ventaja en ese sentido. Bueno, contamos con un centro de compostaje. Mucho de lo que estoy contando lo han llevado adelante o lo están llevando hoy biólogos que han sido formados en la facultad y que han pasado por la municipalidad haciendo su práctica profesional y que después terminaron trabajando con nosotros. Bueno, análisis del material. Bueno, esos 33.000 árboles necesitan mantenimiento, muchos de ellos se podan. La ciudad genera muchos residuos verdes por los grandes jardines que tiene. Todo eso va al vivero municipal, eso se procesa, se composta. Son algunos de los productos que se genera, que son transferidos nuevamente al vecino. Y se ha trabajado con la estación experimental determinando la calidad de esos. Bueno, para ir más rápido, acá tenemos lo que mostraba Ricardo, la probabilidad de que este paisaje cambie. Claramente nos lleva al desafío de que, más que un desafío, es que va a haber más fauna también, va a haber una ciudad, o vamos a tener una ciudad
donde va a ser mucho más frecuente encontrarnos o cruzarnos con animales silvestres, y aunque les parezca mentira, porque todos acá tienen una afinidad por la naturaleza, al vecino, no solo de Yerba Buena, sino creo que de Tucumán o de todo el país o del mundo, le cuesta en algunos casos entender de que si vive en un ambiente natural, es normal que se cruce con un animal. Entonces, las garzas en el barrio Marticol creo que generan mucho más reclamo de los vecinos que cualquier otra cosa, que los vecinos piden que las exterminen a las garzas porque no dejan dormir, o cuando aparecen comadrejas. O sea, digo, ya con animales que no son tan carismáticos, están pasando estas cosas, que son carismáticos, pasan estas cuestiones de que el vecino no quiere eso, o nos pasa de que el vecino no quiere árboles. Lo que les mostraba del censo nos ha determinado qué ausencia teníamos, cuántos árboles nos faltaban, y ha comenzado también junto con eso un plan de forestación. Entonces, Guadalupe, que está a cargo de esto, no puede creer que el vecino le diga que no quiere árboles en la vereda, que se saque el árbol. Bueno, son cuestiones que hay que trabajar mucho. La Escuela de Jardinería y Ambiente, el Percy Hill, la Reserva de Orcomolle, el Jardín Botánico, la Fundación Miguelillo, todos esos son lugares, instituciones que para nosotros en este sentido son estratégicas, bueno, para cambiar un poco la percepción, pero se viene un problema. Va a haber más fauna, va a ser mucho más frecuente encontrarte con un zorro o una corzuela en Yerba Buena, y ya los indicios son de que la gente no quiere tener esos animales cerca. Usando los datos también, otro instituto de medicina tropical que funciona de dependencia de la Facultad de Ciencias Naturales y CONICET, venían trabajando con informes de la tasa de oviposición de los mosquitos, fundamentalmente dengue, y venían generando informes. Nos acercamos, hablamos y usamos esos datos realmente para ponerlo en las políticas públicas. Cuando explotó el tema de la epidemia de dengue, entrevistaron a 5 intendentes del Gran San Miguel de Tucumán y prácticamente la Gaceta les decía cuánto está fumigando. O sea, la pregunta era cuánto está fumigando en el municipio, dando por hecho que esa era la única salida y la única acción concreta que el municipio podía hacer por esto. Este verano, el anterior, nos acercaron los datos antes de noviembre y nos planteaban de que las poblaciones iban a ser muy bajas, y ese dato técnico se utilizó. Se convenció a un intendente de que no había que salir a fumigar, de que eso iba a generar otros problemas, otras consecuencias a partir de un dato técnico. En este verano ya sabíamos que la cosa venía diferente, pero esto también nos permitió generar una estrategia para resolver esto, y era el saneamiento ambiental. A lo que ya se venía haciendo de erradicar microbasurales y demás, se generó un plan específico para desde diciembre, que fue adquirir equipamiento vial. Esas máquinas, esos camiones son bastante costosos, y nos permitió adelantarnos y tratar de erradicar. Yerba Buena tenía 6 microbasurales. Este año hemos podido sacar 2 y transformarlos en un parque, en el caso de La Olla, en el caso del ahora Parque Estado de Israel, y esto que fue el antiguo predio del Bernel, el basural. El año pasado presentamos el plan de cierre formalmente, o sea, algo que no se solía, o sea, generalmente se limpiaba y quedaba ahí. Acá se hicieron estudios NAPA, con geólogos y demás, y pudimos presentar ante la provincia un plan de cierre de lo que fue el basural del Bernel. Esto no tuvo tanta noticia, obviamente no estuvo en los medios, sí cuando el Bernel era un problema estaba a diario. La gestión de los residuos también es otra cuestión importante. Desde lo técnico hemos podido medir. Yerba Buena, para que tengan una idea, genera algo así como 18 millones de kilos de residuos de RCU por año. Hemos usado la tecnología, los GPS, los pesos y demás para determinar cuestiones de eficiencia, de cuánto eficientes son los camiones, cuáles son los distritos menos eficientes, muchas cosas que se hacen en los municipios de hecho. O sea, la basura se recoge de una manera. Entonces, los datos sirven para esto, para rediscutir eso, rediseñar, hacer más eficientes los recorridos. Saber, por ejemplo, que en julio y agosto es cuando cae históricamente el volumen de residuos de Yerba Buena.
te da una información como, por ejemplo, para saber cuándo vas a dar vacaciones, cuándo vas a poner a reparar los equipos, los camiones, o sea, un montón de cuestiones importantes. Grandes generadores, lo que está en rojo en el gráfico de torta, son más o menos algo así como 2 millones de kilos, lo cual para nosotros ha sido un dato interesante. Trabajamos con la recolección de residuos reciclables, con la recolección de reciclables. Ahí tenemos un problema, que no hay una adhesión de la ciudadanía, o sea, tiene que haber una vocación de separar en origen y los números son bastante bajos. Solo se recicla algo así como 17.000 toneladas, 17.000 kilos por mes. Eso es lo que nosotros reciclamos, o sea, son los volúmenes que manejamos nosotros. Estimamos que hay unos 20 en total, porque hay muchos recolectores informales que van a Yerba Buena. Fíjense este dato, cómo ha cambiado la variabilidad de los materiales en pandemia, y cuando la gente ya se ocupó de nuevo, no solo bajaron los volúmenes, sino también el tiempo y la energía que le ponía a separar los residuos. Pero sí hay un área donde nosotros podemos trabajar mucho, que tiene que ver con los grandes generadores, que les decía, representa casi el 11% de todos los residuos de la ciudad, y se ha generado una ordenanza que permite reducir en un 20% los impuestos para los grandes generadores, son los bares y grandes negocios, que creemos que ahí vamos a poder tener un efecto significativo en los próximos años, de sacarle el volumen a lo que es residuo sólido urbano, para reducir, porque se puede separar en origen con este tipo de iniciativas. Bueno, la ciclovía, se han desarrollado 12 kilómetros de ciclovía, esto ha generado mucha controversia, el vecino también le cuesta aceptar o no le gusta que la ciclovía pase justo por su garage, o sea, es todo un problema que creemos que con el paso del tiempo va a ser algo mucho más natural, pero hay una gran resistencia. La creación del Munibus también tiene que ver con generar una mayor conectividad. Hoy se utiliza muchísimo, se van a incorporar nuevos vehículos en el sentido norte-sur de la ciudad que no tenía conectividad. Eso ha generado también, por la demanda que tiene, dejar de usar vehículos o transportes personales para llegar de norte a sur en ese sentido de la ciudad. La iluminación, bueno, esto también es un dato interesante, que esta transformación del LED al halógeno, acá también se está haciendo lo mismo que el arbolado urbano, se está censando las columnas. No es lo mismo hacer un reclamo del foco que se quemó en la avenida Conquija que la lámpara tanto, o sea, que tenga una identificación. Se están cruzando y se están cargando todos estos datos de las lámparas con el arbolado urbano para rediseñar, digamos, y hacer más eficiente la iluminación en relación al arbolado que tenés en la ciudad. Y en este cambio ha generado, para que tengan una idea, el equivalente a 5 estadios encendidos se han apagado en la ciudad. O sea, 5 estadios de San Martín, y estamos hablando de San Martín, ¿no? Uno de los clubes más importantes del norte argentino, representan 5 veces, o sea, es como que se han apagado 5 estadios de esto durante la noche en la ciudad de Yerba Buena, con esa transformación del 60% de halógeno a LED. Bueno, también se han incorporado en esa misma línea bicicletas eléctricas. Esos motocarros ya tenemos 3 para hacer la gestión de la recolección de reciclables. Además se hace con camión, pero empezar a transformar ese parque automotor, por lo menos de un área o de un sector, a una matriz energética. Todavía no hay eficiencia, o sea, los vehículos eléctricos que hay no son muy eficientes, no tienen... Cuando se rompen no tienen muy buenos lugares para repararlo, o sea, el service. Todavía la tecnología no está ayudando mucho en este sentido. Y finalmente, todos estos objetivos, la ciudad de Yerba Buena ha planteado el cumplimiento voluntario de los objetivos de desarrollo sostenible, y se ha plasmado en el informe de Argentina que se ha presentado el año pasado. Este año, a fin de año, hay otro. Para cerrar, un poco, es conocido que existe una gran tendencia de las poblaciones a concentrarse en ciudades.
El Banco Mundial dice que 9 de cada 10 latinoamericanos van a vivir en ciudades en los próximos 20 años, y que las ciudades representan, a pesar de que las ciudades representan el 3% de la superficie planetaria, lo cual es muy interesante en términos de conservación, de productividad y demás, porque va a quedar mucho espacio libre para eso. Las ciudades generan 3/4 partes de las emisiones de carbono y el consumo, las 2/3 partes del consumo de la energía global. Por eso es importante empezar a pensar en estos ecosistemas urbanos, y creo que es la tendencia. La FAO dice que pensar una planificación verde y que esa planificación verde sea bien planificada y bien manejada puede servir como una herramienta de resistencia a lo que se viene en este escenario de cambio climático. Así que bueno, muchas gracias, perdón por lo apurado, pero